Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Debate Abierto. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y hablando de estar, hoy me complace muchísimo, después de 9 años de estar aquí con el señor Atenóes Rodríguez, estoy con una dama, una muy buena periodista, además reconocida figura de la televisión, conduce un programa que se llama Cara a Cara, muy visto. Hablando de Dorcas de la Rosa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por estar bienvenida. Bueno, muy contenta de estar acá en Debate Abierto. Yo sé que vamos a traer temas interesantes, señora Adames. ¿Qué es lo que la gente al final del camino quiere escuchar, la audiencia? Buenos invitados, eso es importante, pero además temas de profundidad, análisis, información, de eso se trata. Así que bienvenida a Dorcas, un placer. Voy a presentar a los invitados. Comienzo aquí con el señor viceministro de Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge L. Almengor Caballero. Así es. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Primera vez aquí en Debate Abierto, ¿no? Así es, Donito, muchas gracias y muchas gracias a toda la teleaudiencia. Por supuesto, ustedes también por recibirnos aquí. En efecto, primera vez, tratando de aportar para el debate neurálgico de este país. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Una dama que es viajera frecuente aquí en Debate Abierto. Estoy hablando de Aida Michelle de Maduro. Ella es la presidenta de la Asociación de Zonas Francas. ¿Cómo está usted? Bien. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Otro que más o menos es viajero frecuente aquí también, el señor Roy Rivera. Él es el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Muchas gracias. Y también de los primeros aquí en este programa, ¿no? El presidente, casualmente, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que es Julio de la Lastra. Correcto. ¿Esta es la primera o segunda vez que está aquí? Segunda. Segunda vez. Correcto. ¿Ya tiene su tiquete de viajero frecuente todavía? Ya lo tengo. Dorcas, por favor, usted la primera pregunta. Claro que sí. Bueno, nos complace traer este tema a colación porque yo creo que una de las cosas que más se ha prestado atención en nuestro país ha sido la tónica también de esta gestión gubernamental, es el tema del crecimiento económico. Creo que antes de la entrevista comentaba yo que los panameños de las distintas clases sociales preguntan ¿y cuándo llega la plata? ¿Cuándo llega el dinero realmente? Y yo creo que aquí también se ha esbozado el tema de el plan de austeridad con eficiencia. Y quiero arrancar por eso precisamente con el viceministro de Finanzas. Aquí se ha dicho, viceministro, que si no se trabaja desde ahora, porque el que no siembra bien no puede cosechar bien, vamos a arrancar por allí, el déficit fiscal al cierre del 2019 sería del 4%. Es decir, ya allí tenemos un verdadero foco de preocupación de las cosas que hay que hacer de la mano, por supuesto, con el sector privado para poder tener buenos resultados. Bienvenido. Muchas gracias, Dorca. Bueno, en efecto, primera visita y ya primera recta, así como las de Mariano Rivera, ¿no? Lo importante aquí, y esto creo que es fundamental discutirlo, porque tenemos que explicarle bien a la ciudadanía de qué se trata este plan de austeridad con eficiencia y cómo esto se conjuga con la posibilidad de reactivar la economía que muchos tienen esperanza, no solamente de ahora ni de este gobierno, sino de un tiempo ya anterior, ¿no? La realidad, y en efecto, como bien lo mencionas, es que el déficit fiscal, según estábamos encaminados, pudiera estar rozando los 3.84% anual, que básicamente es el doble de lo que la ley de presupuesto y la ley de responsabilidad social fiscal permitía para este año 2019. Razón por la cual nosotros, desde incluso antes de tomar posesión el presidente Laurentino Cortizo, el equipo económico y financiero se había encargado de darle seguimiento y buscar soluciones y alternativas viables para poder atacar este problema de la mejor manera posible. La realidad es que no hay una solución única, estamos buscando ataques integrales a este tipo de problemas, y una de las cuales es la iniciativa de austeridad con eficiencia, que es el plan de hacer más con menos, que ya fue aprobado por el Consejo de Gabinete y que posteriormente esto se comunicó a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Y en efecto, viceministro, y que va 5 años, ¿no? Sí, que no solamente es 1 o 2 años, tiene que ir a 5 años para poder alcanzar la meta. En efecto, es el principio de un programa de 5 años y que busca principalmente revisar, según establece la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley de Presupuesto en las normas generales de administración presupuestaria, que cuando una administración se dé cuenta de que los ingresos que está realizando son menos de los que se habían presupuestado, tiene que hacer una revisión. No solamente en el ingreso, sino también en el gasto. Pero sabe que cuando hablamos de austeridad, de un país como este, que a pesar de que nos ven como un país atractivo para la inversión, somos el primero en Centroamérica y el quinto en América Latina, eso hay que subrayarlo. Pero eso implica, además del prestigio, implica también una cosa fundamental, que es la responsabilidad.
En este país hemos visto, no presidentes, hemos visto casi que faraones, la forma como manejan los fondos del Estado sin dar mayores explicaciones. Es importante el concepto de la austeridad porque, como decía Dorcas, te voy a poner muy a lo panameño, muy coloquial, la cosa está dura, ¿sí? No tiene otra explicación. Y la única manera es que el gobierno se ajuste el cinturón, el cinto, de tal suerte, voy a dar unas ideas, ¿no? Así la voy a soltar. Uno, dejar a un lado la compra de automóviles carísimos de 8 cilindros, sí, porque eso implica un gasto en muchas formas. O sea, que se ajuste el cinturón por ahí. Por ejemplo, yo veo a los choferes a veces con el carro encendido, esperando al ministro, al viceministro o al jefe. Los edificios aquí en este país se gasta una millonada en alquiler de edificios cuando tenemos áreas revertidas, donde hay importantes edificaciones que pueden servir muy bien a crear una ciudad gubernamental, por decirlo de alguna manera, o ir moviéndolos, porque además es un acto de soberanía para nosotros que el gobierno esté en la antigua zona del canal. Suelto esas dos ideas porque yo creo que más de las estadísticas tiene que verse lo que es a la vista, que realmente el gobierno se está aflojando o apretando el cinturón conforme a las circunstancias. ¿Se ha pensado eso en alguno de los temas? Sí, le agradezco la pregunta porque en efecto iba ya como segundo punto. Gracias. Y de verdad, yo soy más panameño todavía diciendo que la cosa está sumamente dura. Ajá. No está dura, la cosa está realmente complicada. Sin embargo, hay que darle una esperanza al pueblo y hay que hacerles entender de que todas estas discusiones nosotros las vamos a centrar precisamente en ese punto. No es solamente revisar los ingresos, que hay una discusión sobre si el presupuesto fue diseñado de la mejor manera posible o no en cuanto a ingresos y gastos, considerando inclusive que estamos en un año de elecciones generales y que tienen sus restricciones de ejecución al 50% durante el primer semestre, pero más allá de eso es priorizar realmente el gasto público, el gasto y la inversión, porque al final podemos ser el país que más se está desarrollando en toda la región, pero ese desarrollo realmente no está llegando a las capas más bajas de la sociedad, que son las que realmente lo necesitan. Un ejemplo puntual, y esto en efecto es algo de lo que mencionas, el día de mañana en un consejo de gabinete agropecuario se van a sentar las primeras bases de este plan de reactivación económica, que es el pago a los agricultores que tanto lo han esperado por tanto tiempo y que ronda aproximadamente unos 30 millones de dólares en total. Y esto no es menor, porque tenemos que entender que la agricultura, a pesar de ser un sector que solamente produce alrededor del 2% del PIB, es uno de los que representa aproximadamente 13 o 14% de la masa laboral del país, lo cual quiere decir de que si nosotros inyectamos este tipo de capital, eso se va a permear a los necesitados para que también a su vez puedan consumir y cumplir con sus obligaciones diarias en sus familias y en sus casas. Viceministro, cuando el vicepresidente Carrizo dijo la semana pasada que iba a haber plata, dinero en la calle, se refería a esto precisamente porque, yo reitero, es lo que la gente un poco espera y quiero ser enfática en esto. Hay mucha expectativa del panameño de lo que va a pasar con la economía en nuestro país. La gente lo quiere ver ya, la gente no lo quiere ver dentro de 2, 3, 4, 5 años o cuando termina la gestión gubernamental. No, en efecto es así, todos tenemos que entender que esto es un proceso. Nosotros primero hicimos una colocación de bonos histórica para efectos de la República de Panamá a nivel internacional que nos permitió recibir ingresos para poder hacerle frente a un sinnúmero de obligaciones que estaban pendientes, no solamente del gobierno anterior, sino de 2 gobiernos y cuidado que hasta de tiempos anteriores. Entonces, todo esto va encaminado hacia ese objetivo, que el objetivo principalmente es sanear las obligaciones del Estado, volver a recuperar la administración de normas generales presupuestarias según lo establece la ley de presupuesto y la concesión política, contabilizando realmente este tipo de gastos y de ingresos, y al mismo tiempo ir permeando ese pago, esa reactivación económica, esa inyección de dinero a toda la sociedad, porque no es solamente, empezamos con los agricultores, pero también tenemos proveedores, tenemos contratistas que a su vez pagan planillas, que están pendientes de pago, a su vez pagan impuestos, que al mismo tiempo regresan a las arcas del Estado y que nos van a permitir volver a reinvertir todo ello en la gestión de el plan de gobierno que el presidente Laurentino Cortizo y todo el equipo tiene programada para los 5 años. Maduro, la visión de la empresa privada ese es un músculo por una parte, pero además una de las bases fundamentales de cualquier economía en cuanto a una democracia verdadera y plena. ¿Cómo se conjuga esto? Porque cuando dije que el tema de la investigación que hizo la CEPAL en su debido momento, digo que éramos el número 1 en Centroamérica y el número 5 en América Latina, no es poca cosa. Ok, pero déjeme decirle dónde va mi pregunta. En este informe de la CEPAL voy a dar números muy precisos. Nos se da cuenta de que el año pasado, 2018,
Panamá recibió 6.578 millones de dólares de inversión extranjera, un aumento del 36.3% en comparación con el periodo anterior. ¿Cómo que está usando su palabra? ¿Por qué no ha permeado ese dinero y no se ve, o sea, no se nota? A mí sí me gustaría solamente... Porque es muy corto tiempo. Sí, en ese punto... La respuesta es esa, que es muy corto tiempo para que nosotros esperemos ya resultados de la gestión que se ha iniciado. En realidad, en este momento, yo no esperaría que va a haber un circulante inmediato, porque lo que está pasando ahora mismo es que el gobierno entrante ha tratado de llevar adelante acciones concretas de proyectos que estaban pendientes. Lo veo bien, de manera positiva, el hecho de que no estemos tratando de hacer nuevos estudios para analizar nada más. Yo creo que eso es lo que nos estaba faltando y necesitamos poder ejecutar muy aceleradamente para que empecemos a ver resultados para el otro año. En este año yo creo que sería iluso pensar que vamos a tener resultados en este año y que va a permear a todos los niveles de la economía, porque eso no se va a dar. Eso no quiere decir que no va a haber un respiro para el país, pero no va a ser el resultado que todos esperamos de una varita mágica que mañana tendremos resultados. Ahora, yo creo que el tema de lo que ha ocurrido aquí, el tema de los pagos pendientes, porque he escuchado a todos los ministros hablar de esto, en educación, en viviendas, se hicieron cosas 2 meses antes, un mes antes de entregar la gestión gubernamental o saber que de repente el gobierno que ha salido no era necesariamente el que se iba a quedar. Entonces siento que esto ha sido como cuando alguien está a punto de salir en una carrera, sale, pero se da cuenta que tiene un ancla que lo frena, entonces ahí a lo mejor se va a tomar un tiempo, viceministro, también para poder hacer cierta cantidad de cosas, porque aquí pasan 2 cosas. El sector público arma la autopista, pero realmente quien pone y maneja la economía, la pone a andar, es el sector privado. Entonces son 2 cosas que tienen que estar casadas. No, yo quería, Dorcas, y nada más interrumpiendo un minuto, igual comentarle a Añito que en efecto esa es la discusión y eso es lo que tenemos que hacer entender a la sociedad. El sector público es solamente una pata de la inversión a nivel general en la economía y el sector privado es una segunda pata muy importante, pero a su vez nosotros requerimos de una inversión extranjera directa que sea fuerte, que sea sostenible y que aumente en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo logras? Tratando de rescatar ese principio del buen gobierno, que es lo que el presidente Laurentino Cortizo ha tratado de explicar y que a veces es un concepto muy filosófico. De hecho, hoy leía una columna de opinión sobre este tema. Y en efecto es importante que la sociedad entienda esto, que lo que se requiere son acciones que en algunos casos van a ser inmediatas, como los últimos 45 o 50 días que tenemos de administración pública, y que en efecto creo que ha sido la tónica de que el sector privado nos ha apoyado en muchas de ellas, han resaltado algunas y en algunos casos nos han hecho inclusive sugerencias de mejoras que nosotros las hemos tomado y han sido bien recibidas, pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay que sentar las bases hacia futuro con un Estado real de derecho, para atraer mejor inversión y que la inversión buena que tenemos siga profundizándose y a su vez nosotros tengamos reglas del juego claras, competitivas y que sea una mesa de juego equitativa para todos. Pero ¿sabe qué? Panamá recibió el año pasado el 51% del total de la inversión extranjera en América Central, 51%. Yo quiero hablar es dónde se va a ver ese dinero para que vuelva al tema social, ¿no? El dinero llegue donde tiene que llegar a todos los sectores de la población. ¿Le parece? Hablamos de eso, regreso. Por supuesto. Viene más aquí en Debate Abierto. Bueno, amigos televidentes, estamos aquí hoy hablando acerca de lo que es el nuevo gobierno, las responsabilidades fiscales que tiene la inversión, pero también la importancia de la austeridad. Porque de nada nos sirve tener un gobierno obeso, lleno de grasa. Lo que hay que hacer es quitarle y dejarlo en el hueso para que sea mucho más efectivo, más eficiente. Y la austeridad es importante porque en este país nosotros hemos visto espectáculos donde casi todas las obras son faraónicas. En Panamá nosotros estamos como otros países del primer mundo. Dorca. Sí, la licenciada Aida quería aportar algo y tenía que ver con esto, ¿no? Recibimos la mitad en inversión de toda Centroamérica, pero sí, ¿qué pasa? ¿Dónde está eso? Bueno, es que son inversiones que se están realizando en este momento.
y van a empezar a permear en la medida en que se puedan entrar ya en una ejecución formal. Y es que quiero ir al punto de la estadística que acaba de mencionar, de la inversión que se ha hecho en Panamá, pero es que nosotros dependemos para esa inversión extranjera, no somos una isla. Entonces, el haber recibido la mitad de esas inversiones, pero que necesita de poder tener esa interconexión, esta interrelación con el resto de los países, para decir de Latinoamérica, si las economías de los demás países no están creciendo a los mismos niveles, por supuesto que Panamá va a tener dificultad en poder colocar sus productos o una nueva actividad. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta antes de pensar realmente si el Estado va a hacer mayor inversión, porque lo que necesitamos como país es realmente tener reglas claras para que el sector privado, ya sea local o extranjero, confíe en invertir en Panamá en inversiones a futuro. Pero las inversiones no se hacen por 2 minutos. Pero la transparencia es importante. Uno, la transparencia, la regla de juego clara, lo que usted decía, ¿no? Pero también hay que entender algo, porque a veces nosotros hacemos las cosas, los gobiernos hacen las cosas para las gradas. Cuando digo para las gradas, para el show, para el espectáculo, ¿no? Así es. Yo me remito a hablar cosas muy puntuales. A ver, cuando hablo de la inversión extranjera del 51%, mire, Panamá ahora mismo pasó del noveno al quinto lugar. Por encima de, miren, amigos televidentes, estoy hablando nada más para efecto de la imagen país. Somos el único país de América Latina que en los últimos 10 años, una década, ha logrado inversiones de una forma ascendente, creciente, de 2010 en adelante. Subimos, como dije, del noveno al quinto lugar. Es un salto casi que olímpico, y hemos logrado incluso estar a nivel de Chile, que es un gigante. O sea, ¿cómo hacemos, señor Roy, para nosotros que eso, reitero, no sea nada más un reflejo de una estadística, sino que la gente que está esperando, que somos todos, ya comencemos a ver? Yo estoy de acuerdo que es un poquito prematuro, no obstante, tiene que darse algunos visos, claro. Tiene que haber algunas huellas, algunos mensajes de que la cosa va a ser para bien. Va a empezar a crecer el empleo. El empleo y, en consecuencia, la paz social, señor. Creo que parte de la respuesta la dio usted. Realmente el empresario, primero que todo, se planifica. Nadie hace una fábrica o nadie hace un desarrollo que no lleve mucho tiempo. Lleva un tiempo de planeación, de gestión, de permisología, de financiamiento, pero sobre todo siempre se ha dicho que no hay nada más miedoso que un dólar. Cuando las cosas no están claras, cuando usted no percibe. Entonces, ¿y cómo se llega a la percepción? No por una estadística macroeconómica, se llega a la percepción por señales percibidas. ¿Cuáles son esas señales? Por ejemplo, yo soy muy optimista en que esto no va a demorar tanto tiempo. Y le pongo un ejemplo. Si en el día de mañana a todos esos productores que durante muchos años se les falló en su respuesta, le das una respuesta asertiva y le dices, yo sí voy a estar contigo, esa gente inmediatamente en el próximo año agrícola tiene la confianza de meterse la mano al bolsillo, invertir y dar trabajo inmediatamente. Pero el gobierno del señor Cortizo aparentemente le ha puesto, y me gustó mucho que él, la primera reunión que tuvo fue exactamente con el sector agro, que fue ignorado, fue casi que despreciado en la administración anterior. O sea que es una buena señal, debo reconocerlo. Es excelente señal por 2 razones. La primera es que, como mencionó el viceministro, el agro produce 2% del PIB, pero da 16%. En español, 250.000 empleos. Pero la industria, que en su mayoría es de transformación, produce otros 150.000. Estamos en un 7% en total del Producto Interno Bruto entre transformación y no. Tenemos un gran potencial de desarrollo ahí, muy importante en la franja fuera del canal, la gente que no depende de zona libre, del área bancaria, del retail, a la gente del campo, la gente del interior que participa de esto produciendo, exportando y trabajando. Entonces yo creo que es un sector que inmediatamente, los años agrícolas son rápidos, inmediatamente usted da una señal positiva va. Asimismo, las señales positivas que necesitamos, hay mucha gente que tiene proyectos armados, conozco empresarios que están listos para andar y sencillamente hay una actitud de que tú esperas el cambio de gobierno, a ver cómo va, pero son planes que están diseñados. Entonces se están poniendo en ejecución muchas cosas que venían en la tubería. Cuando tú das señales como que tú dices, mira,
al que quiera traer una inversión seria, yo voy a tener un ministro para que le reciba su inversión y lo ayude a caminar en toda esta burocracia. Cuando usted pone a la gente de agricultura primero, cuando usted le da a la producción nacional las señales de que vamos a trabajar en conjunto con acceso al mercado. Y lo más importante, el empresario no necesita que le enseñes a trabajar, necesita que le des facilidades. Y el gran problema en Panamá es que el Estado se convirtió en una gran corregiduría en la cual todo era ¿por qué no? Y todo era un requisito y todo era lo que se llama un red tape. En la medida en que entendamos que el Estado es facilitador y mandes esa señal a la gente, ven que yo te voy a ayudar a que tú des empleo, no a que el Estado dé el empleo. En esa misma medida nos recuperamos muy fácilmente. ¿Y por qué yo estoy confiado en que sí podemos hacerlo? Ustedes recordarán que cuando aquí hubo la invasión en Panamá, la gente decía que demorábamos 10 años en volver a vivir. A los 2 años estábamos hablando. Un fenómeno eso, ¿eh? Un fenómeno. Pero es que los panameños estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a una reacción por el tipo de economía libre que tenemos, en lo cual usted como empresario mañana puede tomar la decisión inmediata si se siente cómodo con las señales. Entonces, a veces cuando hablamos de macroeconomía, nos cuesta un poquito de trabajo decir cómo pones señales dentro de una ecuación macroeconómica, pero es lo más importante, que el inversionista se sienta confiado. Cuando usted en industria planea hacer una inversión, esa inversión no se la puede llevar para ningún lado. Esa inversión es a 25 años. Usted se está casando con un proyecto. Tiene que sentirse muy cómodo. Y en ese aspecto yo creo que en la medida que el trabajo vaya hacia mandar la señal de que el sector privado, productivo, panameño va a tener apoyo en facilitación de comercio, en esa misma medida vas a ver inversiones inmediatas que den trabajo. Señor Roy, ¿sabe que algo importante lo que usted lo menciona? Y ahí me gustaría también que el señor de la Lastra pudiera aportar. Cuando nosotros tenemos cifras que hablan del crecimiento económico en nuestro país, pensamos que es a nivel nacional. Pero cuando nosotros vemos el detalle, el crecimiento económico solamente está en la capital. Es decir, hay un trabajo grande que se tiene que hacer. Hoy, casualmente, el viceministro de Trabajo daba cifras del desempleo, 6.4%. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros en nuestro país cuando tenemos una cifra de 6.4% de desempleo en la nación? Entonces, es un poco el tema de crecimiento económico, austeridad, pero es que hay que trabajar, y era lo que usted decía un poco, ¿no? Si hay esfuerzos por parte del gobierno, pero también está la voluntad, que sé que está del sector privado, entonces al final del camino sí no van a ser 5 años, de repente en 2 años se van a ver cambios, pero lo que sí hay que hacer es comenzar a trabajar ya, porque 6.4 me parece demasiado, y también que nosotros nos engañemos hablando de un crecimiento económico que solamente está aquí, no se está desarrollando el interior. En la provincia de Chiriquí, 85,000 estudiantes graduados de sexto año se vienen para la capital para estudiar en la universidad buscando una oportunidad de trabajo. Sí, pero ¿por qué esos 85,000 estudiantes no se quedan en la provincia de Chiriquí y se hacen proyectos y se desarrollan? Entonces, viceministro, el trabajo es grande, el trabajo es muy grande, señor de la Lastra. Sí, cómo no. Pero no hay duda de que hay que manejar en estos temas muy puntualmente las expectativas. Y desafortunadamente las expectativas de la población es que de la noche a la mañana nuestros problemas van a ser resueltos con un nuevo gobierno. Y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que no podemos pensar que el nuevo gobierno va a solucionar absolutamente todo lo malo que ha venido permeando de los últimos años de la noche a la mañana, porque en muchas ocasiones nosotros como ciudadanos somos partes del problema y debemos rescatar a ser partes de la solución. Eso es puntual. Recuerdo que Ricardo J. Alfaro decía en la década de los 30 en sus diferentes discursos que la reconstrucción nacional no es la panacea ni es una solución mágica de la noche a la mañana para solucionar todos sus problemas. Muy por el contrario, se requiere de la paciencia, el pragmatismo de los ciudadanos a que conjuntamente con el sector privado logremos esta recuperación que tanto necesitamos. Debe ser lenta, indiscutiblemente, debe ser bien pensada, debe ser ejecutada con paciencia y definitivamente con desprendimiento y sacrificio de toda la población. Dicho esto, nosotros como empresa privada vemos con muy buenos ojos los pasos que está haciendo y tomando el gobierno nacional, pero ese conjunto de acciones no es solamente lo único que se requiere todavía mucho más y seguramente ellos tendrán ya en estudio diferentes acciones que van a realmente potenciar el desempeño
del sector. Y estamos totalmente de acuerdo. A la fecha solamente vemos un crecimiento en la ciudad. Sin embargo, siempre decimos, Panamá es un país con 750.000 kilómetros cuadrados, va de Chiriquí a Darién. ¿Por qué no permeamos y producimos realmente poco de oportunidades y crecimientos en el resto del país? Pero ¿por qué no se ha hecho? La respuesta creo que es muy sencilla. Falta de confianza. Decía un profesor de Harvard que no existe desarrollo sin confianza. Y eso es lo que ha identificado a Panamá. No ha habido la confianza, desafortunadamente. Y al margen de discutir los temas políticos de pasados gobiernos, nosotros vemos los resultados directos. Tenemos una economía sumamente laxa, tenemos realmente comprobados temas de corrupción que están en la palestra, falta de transparencia, muy baja ejecución e indiscutiblemente una baja en la producción comercial. Y eso se ve en el bolsillo que no le permea al ciudadano. Vamos a hablar del bolsillo, eso es lo que queremos. Porque tengo un corte comercial. ¿Cómo no? Viene más aquí en Debate Abierto. Qué bueno que estamos sintiendo aquí el ambiente de los representantes de la empresa privada mirar con optimismo a la nueva administración. Es una muy buena señal. Eso tiene ahora que traducirse en resultados que sean tangibles, que pueda uno tocarlos, no dejarlo nada más en la ilusión. Pero siento que realmente el sentimiento expresado aquí por los invitados de la empresa privada es muy legítimo en base a lo que ustedes están viendo, amigos televidentes. Aquí se hablaba de la deuda que tiene el Estado, porque no son los gobiernos, el Estado panameño, con los que le han dado servicios, a ellos prestado servicios y todavía tiene una deuda inmensa. Pero ustedes saben, cuando hay una empresa usted no le pagan, usted tiende a ir a la quiebra, lamentablemente, y eso es lo que no queremos, y creo que enhorabuena que se mire eso con más interés. Dorca. Sí, claro que sí. No, y había un tema también, por ejemplo, con el tema del presupuesto específicamente y lo que se quiere hacer para que todo este crecimiento económico pueda permear. Ahora, hay proyectos, y ya lo decía bien el ministro Héctor Alexander, que no se van a realizar, y la semana pasada había un tema con el cuarto puente, si se hacía, el ministro decía en 30 días, el director de presupuesto del MEP decía, bueno, aquí va a haber un poco de problema. Quisiera preguntarle a quien quiera responder del sector privado, ¿ustedes tienen algún tipo de, a lo mejor, preocupación por esto, algunos proyectos que se dejen de hacer? Porque al final del camino son grandes obras que algunas pues ya van a iniciar o estaba pendiente de iniciar, y no sé si esto en alguna manera les cause algún tipo de preocupación también. Hay que redireccionar el presupuesto de la nación. Sí, bueno, indiscutiblemente con el tema del cuarto puente provocaría una generación de empleos muy importantes, pero hay muchos otros proyectos también. De ahí que el gobierno responsablemente ha sugerido el modelo planteado de las alianzas público-privadas. Nosotros pensamos sinceramente y estamos convencidos que es la mejor forma, la más rápida para poner circulante en la calle y crear empleos de forma inmediata. Al compartir los gastos, y lastimosamente han satanizado el concepto, no se trata de una privatización, para nada lo es. El concepto de privatización, la empresa privada es la que asume absolutamente todo, inclusive el control y la veeduría de los precios, mientras que en un concepto de alianza privada, el Estado mantiene un 51% de control, la infraestructura pasa después del periodo al cual se sometió, pasa a ser control y propiedad del Estado. Así que vemos injustificadamente todos estos ataques que se han dado. Las alianzas público-privadas van a poner, número uno, circulante en la calle, porque van a potenciar la economía nacional y van a propiciar empleos directos. Viceministro, a ver, la corrupción, que es un lastre que venimos arrastrando por décadas, trae como consecuencia que nos resta competitividad, uno. Dos, nos desprestigia. Y eso es muy evidente. Usted ve en los medios internacionales que ahí sale. Es importante también, como decía aquí el señor Roy Rivera, que el Estado sea viabilizador. Esto es, que todas las reglas de juego estén claras por una parte y por la otra, que pueda circular la empresa privada por una vía segura, una vía estable. Si estas cosas se dan con los cambios que esperemos se cumplan, podemos ser un país que vaya erradicando esa burocracia dañina, porque aquí se piensa más políticamente que en el país. Aquí los gobiernos han sido compañías
que sirven es para empleo, son agencias de empleo y se nombra gente que no son capaces dentro de lo que es el criterio de esta nueva administración. Se ha considerado eso, buscar las fórmulas eficientes para lograr nosotros ser más atractivos como país. Eso se llama marca país, que nos vean como un país donde tú puedes venir a poner tu inversión sin la menor duda de que va a funcionar. Pero la corrupción, eso nos lleva en contrapunto de eso. ¿Qué se piensa hacer al respecto? Bueno, en efecto, y muchas gracias por la pregunta porque es muy puntual y es algo que va de la mano con el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo para los 5 años y que va a ser parte fundamental del plan estratégico de gobierno, que es una obligación que tenemos nosotros como Estado de emitir durante los primeros 6 meses de la administración pública. Y eso se traduce en 2 cosas puntuales. Uno de los pilares de este plan de gobierno es la economía competitiva que genera empleos y el otro es el combate a la pobreza y a la desigualdad. Y en esa línea sí me gustaría ser muy claro de que en efecto el norte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo y de todo el equipo va a ser efectivamente ser facilitadores no solamente de la empresa privada y de su inversión, sino también de la inserción laboral de toda esa sociedad que tanto lo necesita. ¿Cómo hacemos para que esos recursos lleguen a los panameños, que lo tengan en el bolsillo para poder consumir y poder desarrollarse de manera integral? Y por eso es que nosotros atacamos diferentes frentes de desarrollo, porque una de las cosas principales que nos llamaba la atención, por ejemplo, en el momento de desarrollar el plan de acción y el plan de gobierno, era que en algunas comarcas, por ejemplo, se recibe 1/9 parte de la inversión que se recibe aquí en las zonas más urbanas del país. Entonces, es importante darle mucho foco al desarrollo regional del país, tratar de descentralizar esa inversión pública y privada a través de las famosas alianzas público-privadas, que son muy importantes, porque va a ser un mecanismo que nos va a permitir a nosotros ejecutar más allá del presupuesto que tiene sus restricciones, a través de este acompañamiento con la empresa privada, que obviamente va a generar más empleos, va a desarrollar nuevos tipos de economías y va a diversificar un poco la inversión. Pero adicional a eso es importante también recalcar algo. Nosotros tenemos un déficit de educación, no solamente en el nivel y el tipo de educación, sino en la calidad de esa educación. Adicionalmente, necesitamos formar realmente a esos educadores para que generen los panameños del siglo XXI que tanto lo necesitan, no solamente la empresa privada y todo el desarrollo económico, sino también ellos mismos para poder desarrollarse sostenidamente en el tiempo y por supuesto que también tener un desarrollo integral tanto para ellos como para sus familias, ¿no? Entonces, la educación obviamente es la clave de todo esto y tenemos que entender como sociedad que es algo que no se va a ver realizado en un corto plazo, sino que tenemos que sentar las políticas públicas para el desarrollo hacia futuro de toda la sociedad. Pero en línea con eso, nosotros también vamos a atacar tanto la informalidad como la innovación, que es algo importante. Nosotros tenemos que atraer a esa gran parte de la sociedad, que son los nuevos jóvenes. Ya hablamos de muchos millennials, por ejemplo, que tienen diferentes tipos de ideas, que son frescas, que son innovadoras, que nos pueden ayudar a desarrollar otro tipo de industrias, actividades económicas que nosotros no hemos estado viendo. Entonces no es cuestión de alejar a todos, sino en efecto, como bien lo ha planteado el presidente de la República y todo el equipo, es cuestión de acercar a todos los panameños, que sea un consenso nacional y que a través de ese consenso nos ayuden a transformar realmente la política en Panamá, el gobierno y cómo se ejecuta la administración pública. Señora Aida, ¿qué a usted le preocupa de todo esto que se habla? Porque a veces a nivel de estrategia, en papel todo está muy bonito, llevarlo a la práctica cuesta un poco, cumplir esos sueños, pero sé que todo gobierno tiene también imperdonables. Pero usted como empresaria, ¿qué sería lo que más le preocuparía si pudiéramos hablar de algo específico que hay que atacar? Y el viceministro dijo algo importante. Aquí está el tema de las habilidades blandas, que esto se está hablando no de ahora. Los trabajos ya no son en estructura, no son físicos. Ahora yo me puedo unir con alguien de Colombia y también con alguien de Argentina, organizamos, armamos una empresa, es decir, el mundo, el nivel de tecnología ha variado tanto, pero al final del camino, cuando una empresa ofrece ese empleo, nuestros jóvenes no están preparados para eso. Yo hablaba recientemente con uno de los representantes de una de las navieras más grandes que están aquí en Panamá y me decía que había un trabajo de unos $6,000, $8,000 y me decía, ¿sabes qué? Busqué a ese joven
y no lo encontré, no pude pagar ese dinero. Entonces, ¿hacia dónde van al final del camino nuestras universidades? Y pareciera que nos salimos del tema, pero no nos salimos. Estamos hablando de crecimiento económico, pero tenemos que arrancar por ahí. Entonces, ¿dónde está la verdadera preparación cuando todavía tenemos escuelas rancho? Cuando todavía tenemos maestros que le da primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Es decir, al final del camino, la estrella, como dijo el señor Nito Cortizo, es la verdadera estrella que tiene que alumbrar con luz propia, porque si no se ataca ese problema de la educación, de que sea equitativa, entonces nosotros no vamos a pasar con 3, 4, 5 programas hablando de crecimiento económico y no vamos a ir para ningún lado. Entonces, yo creo que hay cosas importantes como esta. El joven quiere, la nueva generación quiere, pero ¿dónde están las oportunidades que al final del camino le estamos dando? Pero en su caso en particular. Pero es que tenemos que abrir el compás, así de fácil. Las universidades se les ha estado exigiendo que debes formar este profesional porque es el que requiere el sector privado. Y las universidades de esa mano tienen que ir a los centros de crecimiento y sacarlos de la capital, para que no tengamos esa fluidez que acabas de decir de por qué de tantos jóvenes chiricanos vienen hacia la capital. Entonces, las sedes universitarias también hay que irlas moviendo y que tengan las carreras completas para evitar la movilidad hacia la capital, que no hay más fuentes de crecimiento. Pero también tenemos que invitar a que ese conocimiento venga de afuera porque está más desarrollado. No podemos seguir pensando que vamos a mandar a 4 de aquí a que vayan y se preparen afuera. Tenemos que traer a esos 4 que vengan y preparen aquí, porque tiene que fluir y no va solamente en el término de lo que tienen que proveer las universidades. La capacitación blanda te la tienen que proveer en las escuelas y en la familia. Eso viene de allá. Y el segundo que quiero enfatizar es en las sedes de multinacionales. Estamos tratando de atraer multinacionales y como bien mencionó Roy, nosotros que quieren que fabriquen aquí, que produzcan aquí para que sea una inversión a largo plazo. Entonces tráeme también a ese que tiene el conocimiento, pero para que me capacite a los nacionales, y esa es la exigencia que debemos. Lo que hay que pensar es que algunas veces nosotros aquí hemos comenzado a construir el edificio de la nación de la azotea para abajo, y al revés, desde abajo hacia arriba. Eso significa que la educación juega un rol importantísimo, hay que comenzar a preparar. Es una vergüenza. No es la primera vez que lo hablamos en este programa, que aquí se ha venido buscando mano de obra especializada por una parte u otro, profesionales en ciertas ramas, y no existen panameños que están preparados para eso, y hay que comenzar a ver la educación ya como una política de Estado, viceministro. Ese es el mensaje, no puede ser visto como algo aislado. La pelota está del lado de este gobierno, que sé que no es fácil. Al regreso ampliamos sobre este y otros temas en Debate Abierto. Hablando aquí con el viceministro de Finanzas, que hoy nos distingue con su presencia, él es Jorge Luis Almengor Caballero, abogado. Está la señora Aida Michelle de Maduro, presidente de la Asociación de Zonas Francas. También el señor Roy Rivera, presidente del Sindicato de Industriales, la CIP, como le dicen. Y el señor Julio de la Lastra, presidente del CONEP. Yo no quiero dejar algo pendiente. Hay una crisis hoy día en relaciones bilaterales. Lo estamos viendo de Estados Unidos con China. Voy a bajar a la parte microscópica, que es Panamá con Colombia, ¿le parece? No puedo evitar preguntar esto porque hay gente que está diciendo que hay que tomar medidas de retorsión, se le llama eso, hay unos que lo sugieren. Panamá ha sido muy blando en algunas posturas, por no decir blandengue, pero también el presidente Cortizo ha dicho que él no quisiera eso porque él prefiere hablar, lo cual creo que una reunión de él con el presidente Iván Duque sería lo propio para ver si se puede enmendar, porque Colombia nos ha irrespetado en varias ocasiones. ¿Qué está usted que representa la zona franca? Es que han cambiado la semántica de la misma restricción y eso no es lo que se busca. Si ya la OMC ha fallado a favor de Panamá en varias ocasiones y lo han irrespetado. Lo han irrespetado porque lo han puesto al nivel de texto de lo que la OMC le podría poner el ganchito de que, bueno, está bien, porque ahora mismo en vez de hacerlo solo contra Panamá, hablo en general de las zonas francas. Y las zonas francas pueden ser de cualquier país, sin importar que lo que está sucediendo actualmente es que lo que va para Colombia está pasando por Panamá. Entonces se le está cerrando solamente a Panamá porque la restricción, si el mismo producto viene de una zona franca o viene de China,
directamente hacia Colombia, lo que hace es que solamente tienen oportunidad los grandes distribuidores y los chiquitos quedan golpeados. Por eso es que ahora mismo tienen el apoyo de los pequeños productores colombianos que también piensan que la medida es inconstitucional y por eso ha sido demandada. Yo creo que está bien hablar, pero hablar fuerte también vale. Ahora, el presidente, la expresión que dijo, la voy a citar para no cometer, él dijo: nosotros, Panamá, no queremos eso. Él no ha dicho, no lo vamos a hacer. O sea, claro, eso lleva ahí inserto una posición de que si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, es la interpretación. Dorca. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Y como usted bien lo decía, esto no es de ahora. Este tema con Colombia viene desde hace años. Exactamente. Es decir, hay que buscarle un alto, ya un stop a esto para que al final del camino, como país, también podamos desarrollarnos, ¿no? Dorca, si me permites, Colombia es uno de los escenas, pero no perdamos de vista Costa Rica. Realmente el que está ahorcando al productor nacional es Costa Rica. Costa Rica tenemos ejemplos muy claros. La McDonald's tiene aprobadas la fábrica de hamburguesas mejor que hay en toda la región. Y McDonald's de Costa Rica no le puede comprar porque el gobierno de Costa Rica le pone barreras no arancelarias. Lo mismo pasa con los nuggets de la misma franquicia. No dejan que entremos. Acaba de pasar la semana pasada que felizmente exportamos los champiñones producidos en Panamá. Los pararon en la frontera y le mandaron a hacer una muestra capital y el vegetal quedándose ahí perdiendo vida útil. Entonces hay una campaña profesa de Costa Rica de evitar las exportaciones panameñas a ese destino, considerando en primera instancia la cantidad de cosas que Costa Rica manda para acá, especialmente leche y productos de esa naturaleza. Me pregunto yo, ¿se ha tomado algún tipo de decisión al respecto? Porque esto no puede pasar inadvertido. O sea, estamos entre dos no socios y amigos y vecinos, sino que tenemos con dos presiones, ¿no? En este instante está habiendo toda una temática de conversaciones muy formales a muy alto nivel con Costa Rica, pero realmente a nivel del productor nacional, el que nos impacta más es Costa Rica que Colombia. Más que Colombia, eso es mucho decir. Pero tenemos que ver el esfuerzo que se hace desde Panamá para que Panamá todos sus productores tengan las facilidades que se requieren. Porque también nos ponemos nosotros mismos aquí por restricciones, porque allá nos dijeron. Pero nosotros tenemos una postura, nosotros tenemos que reservar nuestra posición como país y defender los intereses de Panamá, que es lo que se han quedado un poquito de lado en estas últimas transacciones. Y si me fuera al lado específico de zonas francas, también tienes el mismo problema. Las zonas francas en todos nuestros vecinos de Latinoamérica, ni siquiera los inmediatos, han crecido, y Panamá, que era la dueña y señora de ese negocio, de la parte de zonas francas, teniendo toda la infraestructura, no hemos crecido a la misma medida, porque no nos hemos adaptado nosotros a lo que está cambiando. Entonces, pensemos también en lo de adentro, para nosotros defender a Panamá, pero tenemos en que nuestros procesos sean mucho más ágiles para 24 Hablando de austeridad, horas. yo no quiero dejar por fuera la austeridad. En el año 2014 fueron 2.000 millones de dólares que se gastó en exactamente planilla estatal. 4 o 5 años después subió de 2.000 millones a 4.000. Ya nosotros tenemos la visión esa de 10 millones, o sea, son miles de millones. Hablamos de austeridad, hablamos de eficiencia en el Estado. Para eso se requiere una buena tijera para recortar. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, la primera decisión obviamente es el plan de austeridad con eficiencia, que básicamente es identificar dentro del presupuesto general del Estado aquellos proyectos que sean los que vayan en línea con una verdadera inversión prioritaria dentro de las necesidades de la sociedad y de todo el país. Entonces, esto es importante porque esas cifras astronómicas, la verdad es que han ocurrido en los últimos 10 años. Se ha triplicado prácticamente la deuda pública, el presupuesto general del Estado se ha duplicado en montos, y no hemos visto un desarrollo integral de la sociedad panameña, que es la discusión que hemos tenido y que es la que básicamente promueve a que las personas y la sociedad en general demanden más y exijan más de sus gobernantes, porque al final nuestra responsabilidad es esa, es poner los intereses del Estado de primera instancia. ¿Y quiénes son el Estado? Somos todos los asociados, toda la ciudadanía. Entonces, básicamente, el objetivo principal va a ser definitivamente buscar que esa inversión pública tenga un sustento socioeconómico, que se traduzca eso en cuánto puede generar para las personas de ese entorno
y qué desarrollo integral les puede generar. Y aplicar una contención del gasto, ¿no? Por supuesto, que eso va en línea con la aplicación de la contención del gasto. No es contención, es austeridad, obviamente, y tenemos que aclarar eso, porque tú contienes algo que existe. Aquí nosotros estamos revisando los ingresos y los gastos que fueron proyectados en el presupuesto, que consideramos que no fue de la forma más adecuada. Entonces, eso va a aplicarse obviamente en el presupuesto del 2019. Sin embargo, nosotros ya estamos en función de preparar el presupuesto general del año 2020, obviamente que ya sobre el cual vamos a tener un control más adecuado de qué es lo que se va a priorizar y cómo lo vamos a realizar en el tiempo. Entonces, eso va a ser el inicio de lo que realmente se va a ejecutar para los próximos años en este quinquenio 2019-2024. Solamente quería agregar un Yo espero punto. que sean las escuelas y no el cuarto puente. No, por supuesto que va a haber escuelas, por supuesto que va a haber todo. Ahí estamos, ¿no? La prioridad, la educación, la prioridad. Ese es un pedido que es muy bueno y es individual, pero también tenemos que tomar en cuenta a la gente del sector oeste, por ejemplo, que tienen una gran demanda por mejores vías de acceso y todo ello. Entonces, seguramente el ministro de Obras Públicas está tomando atención en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Alexander, sobre estas necesidades y la prioridad realmente se gasto. Oiga, pero si va este año el cuarto puente, ¿no? Esa decisión está por supuesto que está en discusión, pero básicamente lo que entendemos es que se está planificando de manera adecuada el proyecto para ver si arranca en 2019 o 2020 y de qué maneras arranca, porque también tenemos que estar conscientes de algo. No es solamente decir que va a ser un proyecto de N cantidad de cientos o miles de millones de dólares, sino que realmente lo puedas ejecutar en el tiempo. Y para esa ejecución necesitas que varias de las piezas del sector público se alineen, como por ejemplo estudios de impacto ambiental, que haya la capacidad presupuestaria de cada institución y todo ello. Yo quería solamente agregar sobre el punto de reactivación económica y por supuesto que todo el tema de mayor generación, en que otro foco fundamental va a ser el turismo y la cultura, que esa es prácticamente una ganancia rápida. Nosotros tenemos N cantidad de poblados y de actividades culturales que podemos rescatar y realzar, y de hecho este fin de semana estuvimos acompañando al vicepresidente en Ocú, por ejemplo, en el Festival de Manito, y ahí se discutió sobre la posibilidad de hacer una especie de centro para actividades turísticas y actividades culturales, lo cual en cierta medida uno puede verlo como una inversión relativamente baja en función con otras inversiones públicas que hace el Estado, pero que va a permear realmente en profundizar ese desarrollo regional que nosotros tanto queremos lograr. Pero y no puedes dejar por fuera la capacitación. No, definitivamente que la capacitación se va a continuar y se va a profundizar y a potenciar para que todos puedan aportar. Pero solamente en el otro tema que no me diste la palabra, pero bueno, la tomo yo, es el tema de la defensa de los intereses del país. Esto no es solamente cuestión de los ataques bilaterales, sino también multilaterales. De hecho, incluso la semana pasada se estaba lanzando por ahí una media o una publicidad de una película que viene pronto. Y nosotros queremos recalcar algo. Vamos a defender los intereses no solamente de la sociedad, del Estado panameño, y lo vamos a hacer porque es necesario que esa imagen de país se rescate a nivel internacional y que todos nos volvamos a sentir orgullosos de ser panameños. Eso que se llama dignidad nacional. Así es. Ok, muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. La verdad es que muy oportuno los comentarios, profesor, muy certero, que eso es lo más importante. Y bueno, desearle suerte a esta administración, porque en la medida que a este gobierno le vaya bien, nos va bien a todos, que eso quede muy claro. Y nosotros estamos para viabilizar esa posibilidad. Muchas gracias, señora Dorca. Claro que sí. No, y decir solamente esto, no podemos sembrar peras y querer cosechar manzana. Lo que nosotros sembremos hoy como país es lo que vamos a cosechar dentro de 5 años, cuando termine esta gestión, o a futuro, como usted bien lo ha dicho. Así que eso es lo que esperamos todos, ¿no? Sí, tenemos esa esperanza. Dios quiera, así sea. Dios primero. Buenas noches a todos. Muchas gracias.